Saludos desde quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. A todos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, a todos aquellos que han sido llamados para escuchar la voz del Señor, el cual conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Así que vamos a continuar esta parte del estudio de la carta a los romanos. Esta es la parte 3. Nos habíamos quedado en capítulo 2, verso 17. Y empecemos. Estamos hablando de que en la carta de Pablo a los romanos que estaban en Roma, esta carta fue dirigida a los hermanos. ¿Dónde está eso? Pues en Romanos capítulo 1, verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, Pablo se enteró que habían hijos de Dios, hermanos en Cristo, mayormente hermanos que estaban de alguna manera en el cuerpo. A ver, vamos a decirlo de qué manera para que me entiendan. Eran judíos, eran gente que había conocido la palabra en el sentido de los profetas, de los pactos de Moisés con Dios, etcétera. Y bueno, se convirtieron, pero Pablo dice que a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, era deudor. Y entonces él estaba yendo a Roma no solamente por los hijos de Dios, empezando por el pueblo de Israel, sino por todos. Entonces, cuando empieza esta carta, ya vimos y llegamos al punto número, al capítulo número 2, y nos quedamos en el verso 17. Como dije desde el principio de su carta, empieza a evangelizar a los que se dicen judíos. Y es interesante que a los que se dicen judíos, y lo vamos a ver aquí, verso 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Entonces ya el apóstol había empezado a usar la palabra judío en el capítulo 2, verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces allí tocó primeramente, por primera vez, esa palabra judío, pero aquí viene algo interesante. El verso 17 dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Esa palabra sobrenombre es una palabra, para los que quieren estudiarla en la concordancia número 2028, es la palabra eponomazo. Eponomazo. O sea, tú tienes por eponomazo, por sobrenombre. Esa palabra griega significa llamar por su nombre o es un nombre impuesto sobre alguien. Es interesante, se me viene la palabra del Señor Jesucristo en capítulo 2 de Apocalipsis, verso 9, y capítulo 3, verso 9, dice lo mismo, los que se dicen ser judíos y no lo son. Ya vamos a ver por qué es que ser judío según Dios, según la mente de Dios, Él no está viendo una continuidad sanguínea o étnica. Y voy a hacer un paréntesis. Ayer me enteré una noticia, no sé si será verdad, porque pues no puedo probarlo en este momento, pero escuché una noticia de que en Israel, en el estado de Israel, donde está presidiendo este hijo de la serpiente, diría yo, Netanyahu, en el estado de Israel actual está prohibido por ley que los israelitas, o sea, los que nacieron ahí y los que se han hecho israelitas, busquen o indaguen acerca de su ADN que les da pues la línea de sus ancestros. Hay un website que se llama ancestry.com, ancestros.com, y ahí cualquiera puede ir, mandar su saliva, su sangre, no sé qué, y le dan toda la línea, todo el porcentaje de su sangre, de todas las necesidades que pueda tener esa persona. Lo interesante que me llamó la atención que está prohibido en Israel eso. En todas partes del mundo pueden hacerlo, pero en Israel está prohibido.
porque estaba hablando un judío, uno de ellos estaba diciendo, él mismo decía que se ha dado cuenta que él no tiene sangre semítica, o sea, que la sangre semítica absolutamente no es de ellos, sino que más bien vienen de allá del sur de Alemania, de donde sabíamos que vienen los házaros, básicamente, si son de una tribu, es de la tribu de Jafet y no de Sem. Entonces, interesante. Estaba diciendo esto porque, según las escrituras, dice, no es judío el que lo es exteriormente en la carne. Entonces, continuando, hay aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Acá en una versión dice, tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos. Entonces, esta palabra donde dice instructor de los indoctos, maestros de niños, esta palabra nepios, es una palabra que significa gente sencilla, gente humilde, gente que se mantiene con una mente humilde. Entonces, estos que tienen sobrenombre, que se hacen llamar o que se han impuesto el nombre de judíos y que creen que tienen pues la verdad y la gnosis, el conocimiento, tú pues que enseñas a otro. Y Pablo está cargando primeramente a los que tienen por sobrenombre judío, los carga primero a ellos porque es importante que empiece con ellos, porque ellos son los que creen que tienen la verdad, el conocimiento, la ley y todo eso. Entonces Pablo les dice de frente, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, o sea, tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, en otras palabras, tú que odias a los ídolos, tú te vas a los templos de los ídolos y te robas, pues, las cosas, las riquezas de sus ídolos, las riquezas de esa gente. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, vamos a subrayar, vamos a empezar a analizar la palabra de Dios. Entonces, dirigiéndose a esta gente, a los que se han impuesto el nombre de judíos y que conocen a Dios y que tienen la verdad, les dice, tú te jactas de la ley y quebrantando o desobedeciendo la ley de Dios, deshonras a Dios. O sea que la verdad de no obedecer la ley de Dios es deshonrar a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea que este versículo 24, cuando dice, con razón dice la escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes, de aquellos que tienen por sobrenombre de judíos y se apoyan en la ley y se glorían en Dios. O sea, los demás gentiles, los griegos, blasfeman el nombre de Dios por causa de los cristianos, digamos, porque ese es un testimonio que sucede muchísimo. Mucha gente no quiere saber absolutamente nada de Dios porque dicen, bueno, si ser cristiano, si ir a la iglesia es como esto, como este hombre, ¿no? Que es un pedófilo que ha violado a su propio hijo. Si este cristianismo o esta doctrina hace que sea como este hombre que es un maldiciente, que no tiene temor de Dios y sale basura y lisuras por su boca, o es un pendeciero, es un mentiroso, es un ladrón. Entonces, ¿para qué quiero ser cristiano? Déjenme tranquilos. O sea, y tienen razón. Por eso Pablo dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, pues en verdad la circuncisión aprovecha, dice. O sea que si guardas la ley, o sea, si obedeces la ley de Moisés, pues la circuncisión aprovecha. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que es cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo,
pero si no la obedece es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley, de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por afuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por afuera en el cuerpo. Y ahí viene lo que dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión es la del corazón. O sea que el judío verdadero es el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema de la circuncisión del corazón, y estamos hablando en el contexto que está hablando el apóstol, no estamos inventando una doctrina, eso es lo más importante de todo, que nosotros tenemos que ser honestos en buscar la voluntad de Dios, y al ser honestos y humildes para verdaderamente querer saber lo que dice la palabra, o sea, en otras palabras, querer conocer la verdad de las cosas. En este caso, esta doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la doctrina del pecado, la doctrina de la circuncisión, la doctrina de ser salvos, etcétera. O sea, para poder conocer la verdad de todos estos temas, uno tiene que estar dispuestos a ser honestos y sinceros con lo que están leyendo. Aquí estamos viendo que Pablo está dirigiéndose a los judíos y él reconoce: a ustedes se le dio la ley, pero no la obedecen, o sea, no cumplen, no obedecen los mandamientos de Dios, la ley de Dios, aunque la ley de Dios es buena. Pero si tú te jactas de la ley, desobedeciendo con infracción de la ley, deshonras a Dios. No deshonras la ley, deshonras a Dios. Entonces, cuando Pablo ya empieza a traer esto, que es lo que no se entiende, ¿cómo es que no es judío el que lo es exteriormente? ¿Cómo es eso? Pero si está escrito ahí en la Torá que hay que circuncidarse, y quien les habla hace unos años atrás, ya unos buenos años atrás, yo quería literalmente circuncidarme, porque también me había metido un poco a las raíces hebreas, a las palabras en el hebreo y o sea, créanme, yo también me metí por esa línea, porque estaba buscando la verdad. Pero cuando me confronto con estas palabras de que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. ¿Qué significa todo esto? Porque después de aquí viene lo que dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, si uno pues no necesita ser judío conforme a la carne, no necesita circuncidante conforme a la carne, pues ¿qué ventaja tiene? Entonces el apóstol dice: bueno, tiene muchas ventajas. Primeramente, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. O sea, hay una ventaja de que si van a recibir las buenas noticias, si van a recibir las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, el don de Dios, pues justamente llegó primero a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y eran judíos, eran gente que conocía la ley de Dios y tuvieron ese privilegio. Si ustedes se ponen a pensar que fue un privilegio, que aprovecha, por supuesto que fue un privilegio en tener las primicias de la verdad, las primicias del evangelio, y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué ventaja, qué aprovecha entonces ser judío? Pues mucho, primeramente porque les ha sido confiada, Dios ha confiado en entregarles la palabra. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, si han sido incrédulos, pues su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito el Señor en su palabra, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Entonces, ahí empieza el tema, y vamos a quedarnos en el versículo 28, pero para poder explicar el versículo 28 y 29, de quién es verdaderamente el judío, quién verdaderamente es el que forma parte del pueblo de Dios, es aquel que está circuncidado, como dice el antiguo pacto en la ley.
todo aquel que no ha sido circuncidado, pues en el tiempo de Moisés se ha cortado del pueblo. Entonces es chocante porque la Biblia literalmente dice así: el que no está circuncidado se ha cortado del fuego, o sea, perdón, del pueblo de Dios. Y es una cosa terrible. ¿Cómo explicas eso? Está en la Biblia y según se entiende, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Exacto. Estamos haciendo eso. Dice la Biblia en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, que toda persona que no ha sido circuncidado, todo varón que no ha sido, se ha cortado, quitado del pueblo. O sea, prácticamente no tiene salvación, diciéndolo radicalmente. Entonces, wow. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos hay muchos que leen eso y hacen una tremenda doctrina. Y si bien es cierto, están leyendo una verdad, pero no la entienden completa. Entonces, estamos aquí justamente, un erudito en la ley, a los pies de Gamaliel, judío, hebreo de hebreos. Estamos hablando con un hombre irreprensible en cuanto a la ley, fariseo. Saulo de Tarso era terrible en conocimiento acerca de la ley y el Señor cuando se encuentra, o mejor dicho, se le aparece, lo deja ciego, luego recibe la vista y fue lleno de su espíritu. Entonces recién empieza a ver las cosas y ese versículo 28 y 29 son claves, pero vamos a continuar rápidamente porque vamos a explicar el versículo 28 y 29 en base a todo lo que está hablando alrededor. Está hablando de los judíos que pues no se portan bien, al final no cumplen la ley, los gentiles maldicen a Dios porque no tienen buen testimonio esta gente. Entonces, ¿para qué sirve ese judío? Bueno, dice, pues por supuesto que es bueno, a ellos se les confió la palabra. Entonces, dice aquí, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que ha dado castigo? No. O sea, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero por si la mentira, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Entonces, estas palabras a veces confunden. Vamos a leer en esta versión. Dice, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? O sea que acá el que es justo es Dios. Por eso que Dios es el que va a juzgar a todos. Dice, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Entonces, hay personas en el tiempo de Pablo que decían, que Pablo decía, no, pues hay que entonces pecar más, porque así abunda más la gracia, como dicen algunos, cuya condenación es justa, que afirmaban que lo que Pablo enseñaba era que decía, bueno, hagamos males, siempre vamos a ser pecadores, todo es una desgracia, al final eso va a ser para que Dios se muestre más glorioso, más benigno, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. O sea, en otras palabras, pues no vamos a... Ellos decían que Pablo literalmente estaba enseñando que podían hacer males para que vengan bienes. Entonces el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado. Entonces cuando la Biblia dice que pues somos mejores que ellos, está hablando de quiénes, de los judíos. Entonces Pablo se responde, no somos mejores, los gentiles no somos mejores que los judíos, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces cuando la gente lee esto y como cuando la gente lee y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, y ese es el versículo famoso que tienen en sus panfletos y folletos los calvinistas y la mayoría de las iglesias evangélicas cuando evangelizan, es que no hay justo ni aún uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y es verdad, está escrito, es verdad, pero lo entienden mal.
Cuando la palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno, que todos están destituidos de la gloria de Dios, eso es verdad. Pero lo que no entienden que el evangelio, las buenas noticias, es de que justamente porque la ley antigua, la condición humana de los hombres siempre necesitó continuos sacrificios para que sus pecados sean perdonados, y seguían todos los años. El sumo sacerdote se presentaba porque todos los años, y tenía que presentarse por sí mismo y luego por los del pueblo, porque si no caía muerto el tipo. ¿Por qué? Porque él mismo tenía que, pues, presentarse aprobado, y corría el riesgo de perder en la chequina, en la gloria, en la presencia de Dios antiguamente. Entonces, lo que no se entiende cuando se enseña que no hay justo ni aun uno y todos hemos pecado, y todo eso es verdad, lo que no se entiende es de que eso no significa que hay que vivir así toda tu vida hasta que te mueras, sino que justamente cuando está hablando Pablo acerca del evangelio, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todas se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, son todos pecadores, son todos borrachos, son todos fornicarios. En otras palabras, así como más o menos la gente enseña, ¿no? Su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran, quebranto y ventura. No conocieron los caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, pues la gente se siente mal, como dice el versículo 23. Bueno, antes de llegar al 23, dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No, pues este versículo es uno de los favoritos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, cuando tuercen esta palabra, y les voy a enseñar por qué tuercen la palabra, pero ahí dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Sí, es verdad, pero lo que aquí está diciendo es que la ley no era lo final, la ley era una semejanza, la ley era una nodriza para llevarnos a la verdadera ley que sí nos iba a libertar del pecado. Entonces, cuando el Señor vino, o sea, Dios se manifestó en carne, pagó el precio, fue el sacrificio único, entonces la cosa cambia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que cuando la palabra dice no hay justo ni un uno, que nadie se puede justificar por las obras de la ley, sí, pero no por causa, a ver, vamos a decirlo con cuidado, no por causa de que el hombre con Dios y lleno de su Espíritu Santo no pueda vivir conforme a la ley, sino por causa de que la ley, la letra, con un hombre sin el Espíritu de Dios, pues nadie podía ser justificado. O sea, de eso se está hablando. De eso se está hablando. Por eso, por ejemplo, aquí como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay ni uno perfecto. Bueno, vamos entonces directo a, vamos a ver el Salmo. Pues vamos al Salmo de una vez. Salmo 140, a ver qué dice. Porque si Pablo está citando la palabra, pues vamos a la palabra que citó Pablo en Salmo 140. A ver, Salmo 140, que dice: líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urgen contiendas, aguzaron su lengua como una serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Eso es lo que está citando en el versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces también vamos al Salmo 14 y vamos a ver lo que Pablo dice en que no hay justo ni aun un uno. Entonces vamos a analizar el Salmo de donde Pablo se basó para predicar el evangelio. Y dice el necio en su corazón. O sea que el necio, el incrédulo, el que dice que no hay Dios, que él no cree, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, dice. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo. O sea que aquí vemos en el Salmo capítulo 14 que hay dos clases de personas: el necio, el que está corrompido, y dice la palabra de Dios que también hay un pueblo. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, o sea, todos los que están viviendo, quebrantando la ley, pecando, desobedeciendo, que devoran a mi pueblo. O sea, Dios tiene un pueblo aquí en el Salmo capítulo 14, como si comiesen pan y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. O sea, Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Yo pensaba que Jacob era Israel. Sí, es lo mismo, pero Jacob representa a ese pueblo al que Dios le dio las buenas noticias, le confió la ley, los pactos, la promesa. Pero Israel es aquel pueblo que Dios le transformó el corazón y le cambió su naturaleza. Entonces estamos hablando que cuando Pablo habla de no hay uno ni a un justo uno, vemos aquí en el contexto que había un pueblo, habían justos, habían un pueblo que sí, dice la Biblia, cuando Dios hiciere volver a los cautivos de su pueblo. O sea que, ¿por qué tendrían que estar esclavizados su pueblo si eran su pueblo? ¿Por qué Dios tenía que soportar a los impíos que aborrecían, dañaban a su pueblo, hablando como un sepulcro abierto? O sea, que cada vez que hablaban, como estas gentes, muchas personas han escuchado pues a los mal hablados, a la gente que cada vez que habla o critica a alguien, prácticamente de su boca sale apestosidad, o sea, que sepulcro abierto es su garganta, o sea, que cuando hablan, derrochan un hedor de huesos y de gusanos muertos, gente que apesta cuando habla, sale hedor de sus palabras, insultan, no tienen temor de Dios, de mencionar hasta sus partes genitales y las mencionan con nombre, así como lo mencionan los gentiles. O sea, gente que cuando habla, como dice aquí, apesta su garganta, su lengua, es como veneno de áspides, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, son gente resentida, gente que odia. Entonces, cuando la gente escucha a personas así y dice, Dios mío, este es un siervo de Dios porque está diciendo la verdad. O sea, hermanos, una fuente no puede producir agua dulce y amarga. Es imposible. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque es por medio de la ley el conocimiento del pecado. Entonces, lo que no entiende la gente es lo que dice el versículo 21, y no me he olvidado, voy a explicar el capítulo 2, versos 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace en la carne, sino judío verdadero es diferente a lo que la gente cree. Entonces, mire lo que dice el versículo 21. Dice, hay un pero, y siempre les enseño a los hermanos y a los que quieren escuchar, que cuando la palabra dice pero, porque, esas palabras son importantes. Pero dice, ahora, después de hablar todo lo que ha hablado, hablando de los judíos, de que transgreden la ley, de que la ley es buena, y entonces, ¿qué vamos a hacer si nadie se puede hablar cumpliendo la ley? Entonces, dice acá Pablo que cuando
cuando él dice que por las obras de la ley ningún ser humano, incluyendo judíos y no gentiles, ningún ser humano puede ser justificado, se va a salvar o va a ir al cielo. Aquí está explicando, porque cuando dice este versículo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice aquí, pero, el gran pero, ahora dice, en este tiempo presente, ¿por qué ahora? Porque Dios habló mucho tiempo por Moisés, por los profetas y puso la ley, sí, todo eso, pero Dios todavía no se había manifestado en carne. O sea, el verdadero sacrificio que verdaderamente iba a perdonar todos los pecados de una vez y para siempre y se iba a olvidar de ellos, que es diferente. Todavía no había venido, pero ahora, aparte de la ley, diferente a la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está lo que venimos hablando. O sea que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces quiere decir que por la justicia de la ley, ni la justicia de Dios no va a justificar a nadie. No, por la ley no. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Y cuál es esa? La ley de Dios por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Por la sangre. ¿Dónde dice la sangre? Pues ahí más abajo en el versículo 25. Estamos leyendo el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, cuando la gente dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso es verdad. Hoy día estaba orando yo personalmente, en mi devocional personal, estaba solo, estoy solo aquí en mi casa. Y cuando oraba, se me vino esa palabra, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo digo, Padre Santo, me aferro de esa palabra. Yo creo en ti, Señor, pero a la misma vez dentro de mí yo sé que tengo que portarme bien, que tengo que agradar a Dios, que tengo que ser guiado por su voluntad, por su Espíritu Santo, hacer su voluntad, que tengo que vivir como Él quiere, como está escrito, ser santos, que el que dice que anda con Él, que tiene comunión con Dios, tiene que andar como Él anduvo. Sé toda esa verdad. Y entonces cuando yo digo, Padre, gracias porque estoy orando aquí por este familiar, Señor, gracias, no tengo el poder para convertirlo, para salvarlo, pero me agarro esta palabra que dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tus hijos, todos mis hijos. Entonces cuando yo me aferro a esa palabra, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, yo no ignoro lo demás, no ignoro la verdad completa, que no significa que ya porque creía mi hija, mi hijo se va a salvar, mi tío, mi abuela se va a salvar, no. O sea, mi papá y mi mamá se va a salvar, mi esposa se va a salvar. O sea, no, yo no puedo hacer eso porque conozco la verdad. O sea, no es suficiente. Para mí, cuando la palabra dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es completo. ¿Qué significa? Que creer en el Señor Jesucristo significa rendirte a Él, pedirle perdón, arrepentirle, permanecer en Él hasta el final, haciendo su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mis hermanos? Tu mamá y tus hermanos te buscan. ¿Quién es? A ver, tú sabías que tenía mamá. ¿Dónde está mi mamá? ¿Mis hermanos? No, no te equivoques. Aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi mamá, esa es mi mamá, esa es mi tía, esa es mi hermana. Ven acá, el que hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo digo, Señor, gracias por tu promesa, yo creo y seré salvo yo en mi casa. Yo sé que por adentro yo tengo diciendo, Dios mío, de misericordia, Señor, dame fuerza para perseverar, dame fuerzas para mantenerme en santidad, Señor, como dice tu palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Señor, el fruto es mi santificación y tengo por fin la vida eterna. Gracias, Señor. Porque yo sé eso, es la verdad, no puedo engañarme a mí mismo. Como dice la palabra, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces la gente cree que un borracho
va a entrar en el reino de los cielos. No va a entrar. Los borrachos no entran. No porque yo no quiero que entren. No porque yo los miro borracho, te hace el infierno. No, no me interesa. Y de pasadito hago un paréntesis a toda la iglesia que me escucha. A todos los que ven que están medio perdidos. Si dice la palabra de Dios, si alguno le hace volver, a uno que se ha desviado, se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa que al que corrija al pecador del error de su camino, salvará un alma del fuego, dice la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que cuando alguien se extravía, está ahí prácticamente en el fuego, y si alguno lo convence, salvará un alma del fuego, salvará al pecador, dice. Entonces, hay que perseverar hasta el fin, hasta el fin. Ahora, vamos a explicar Romanos 3, aparte de la ley, pues se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Ahora vamos a ir a los profetas y vamos a ver a qué se refiere. Lo vamos a ver literalmente. Por cuanto todos pecaron, vuelve a ver, todos pecaron. Sí, todos pecaron, pero la justicia de Dios en este tiempo se ha revelado para manifestar. Pero ahí dice, porque entre todos pecaron. Sí, todos pecaron. No van a poder salvarse si no hay una libertad total del pecado y una capacidad para vencer al pecado. Se ha manifestado ahora en este tiempo la justicia de Dios. ¿Y cómo es esa? La que fue manifestada o dicha, predicada por los profetas. Entonces ahorita vamos a ver qué decían los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá lo único que está haciendo la palabra de Dios cuando dice no hay ninguno bueno. Es verdad que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es verdad. Por cuanto todos pecan, es verdad. Están destituidos de la gloria, es verdad. Y entonces, Felipe, ¿cómo es? Allí está la palabra, allí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia? No la que están predicando por todos lados, los que se creen que y no lo son. No, no es lo que yo predico, lo que está escrito. ¿Cuál es? La que predicaban y testificaban los profetas. Esa. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es? Entonces, cuando dice, por cuanto todos pecaron, pues sí, es verdad, no podían. Porque por la ley antigua, la ley de Moisés, olvídate, nadie puede con eso. Pero en esta otra ley sí se puede, eso es lo que quiero decir. Pues, ¿cómo vamos a ser justificados? Siguiendo pecando. O sea, la gente cree que la justicia que viene a través del Señor Jesús es su amor, que no importa que sigas pecando, pero entonces contradice toda la escritura contradice que Él nos predestinó desde antes para ser santos, que Él en Éxodo dice, se hizo de un pueblo para que sean santos, su especial tesoro. El sumo sacerdote tenía un sello en la frente, santidad al Señor. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué tanto, Dios mío? Es que la gente no entiende y confunde todo porque no se sujetan a la ley de Dios, al Espíritu de Dios, y tuercen la Escritura y se quedan ciegos. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por los profetas. Esa es la que tenemos que ver qué era. Entonces, siendo justificados, ¿quiénes? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Pero entonces, ¿quiénes son los justificados gratuitamente? Los que reciben, aparte de la ley, la justicia manifestada por el Dios manifestado en carne ahora. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ahí la gente vuelve a equivocarse. Por su gracia. ¿Ya ves? Todo es gracia. Y yo digo entre mí, Padre Santo, dame paciencia, Señor. Como si la gente no supiera o no entendiera que yo entiendo lo que significa esto. Que somos justificados gratuitamente. Gratuita. Significa gratis. Sí, es gratis. Sí.
pero no significa que hay un precio que pagar. Se pagó un precio bien grande que no se va a pagar otro, fue la sangre, o sea que no hay más sacrificio. Quiere decir que si vuelves a embarrarte y a pecarle todo, pues está frito, ¿no? Ya no, el Señor no va a morir otra vez, va a morir una sola vez por todo lo que no podías hacer. O sea, murió una sola vez porque nadie se podía justificar por la sola de la ley, porque no había uno ni uno solo, sí, porque todos pecaron, sí, porque todos estaban destituidos de la gloria, sí, pero ahora se manifestó un solo sacrificio bendito que puede borrar todos tus pecados y olvidarse, como está escrito, me olvidaré. Yo soy el que perdono todas tus iniquidades y nunca más me acordaré de tus pecados. Esa es palabra que salió de la boca de Dios y eso es verdad. ¿Cómo se hace eso? Porque estaba siendo profetizado. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la justificación gratuita es por medio de lo que Dios hizo. Sí, lo que Él hizo logra que nosotros ya no vivamos como vivíamos antes, sino que esta vez algo va a pasar, algo hizo Dios que aparte de la ley pasada, ahora se va a manifestar una ley diferente. ¿Y cuál es esa? Ahora lo vamos a ver. Que toda esta enseñanza, lo más importante de esta parte es lo que todavía no he enseñado. Entonces, esto es una introducción a lo más importante que compete a nosotros, nuestra salvación. Entonces, lo que pasa es que estoy preparando al pueblo de Dios porque esto se tiene que recibir por revelación. Todo en la palabra de Dios es por revelación del Espíritu Santo. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No dice por la redención que es con Cristo Jesús. Esa es una palabra que a la iglesia se la digo mucho. Estaba diciendo antes de empezar la enseñanza que la gente se equivoca cuando cree en la preexistencia de nuestras vidas, que antes éramos ángeles. Ahí me escribió un muchacho que todavía no le he contestado, pero él dice que era uno de los ángeles que estaba allá arriba cuando se reveló Satanás, que Dios le ha revelado, que era un ángel que estaba con los de Satanás, pero él fue uno de los que no decidió, que no se reveló y que pues ahora no tiene conciencia y está en la tierra y que es un ángel, o sea, Dios mío, y toda una doctrina gnóstica que apareció después de los apóstoles. Entonces, Dios mío, y yo digo, sí, y me da versículos. Yo le dije que me dé versículos, me dio como una docena de versículos. Y yo le dije, dame todos los versículos en que vas a... Me dio todo. Y yo leí todos los versículos que me mandó. Porque sí, porque si me manda versículos, yo quiero leerlos de nuevo. No vaya a ser que yo esté equivocado. Entonces, leí todos los versículos que me dio en el contexto correcto de cada versículo y yo dije, Dios mío, gloria, yo creo todo esto, perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está creyendo este muchacho? Y entonces esta es una de las cosas que puede ayudar a muchos que están ahí en peligro. Esa palabra en Cristo Jesús, muy importante. Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo. Esta es una de las palabras que este muchacho me mandó, Efesios capítulo 1, donde cree que era un ángel antes, que estaba con Satanás. Dice, a ver, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, subraya, bueno, yo mismo lo voy a subrayar aquí, en Cristo. No dice con Cristo, en Cristo. Según nos escogió otra vez, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Wow, ok. Pues ya éramos antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él.
No que nos escogió con Él. No existíamos con Él. Existíamos en Él. Él es el eterno, no nosotros. Entonces, una doctrina de demonios, pero vete a convencerlo. Vete a convencerlo que no, pues escuchó un montón. Yo le digo, esto me lo reveló. Ahí lo tengo escrito. Dios me habló y Dios se me reveló. Entonces le digo, a ver, le escribí, porque me hizo un va y viene en varios, él me debe estar escuchando, va y viene en los correos, y yo le digo, ok, mándame todas las escrituras, me mandó todas las escrituras en que se basa su doctrina, una de ellas es este versículo, y yo le digo, bueno, tú sabes que como hijo de Dios tú no puedes mentir, entonces dame 2 o 3 canales de YouTube donde quien has estado escuchando todo esto, le digo. Entonces el tipo me agarra y me contesta y me da 2 canales. Y entonces a uno lo conozco bastante bien y había uno nuevo. Ok, me puse a escuchar, ok, gracias. Y al otro lo conozco bastante bien. Y dije, ay, Dios mío, con razón, Padre Santo, ok. Y después me escribió de nuevo, me dijo, no es que yo aprendí de ellos, sino que Dios me lo reveló, solamente veía eso ¿para qué me dijo? Para confirmar, yo mismo investigué que estaba bien. Y yo entre mí dije, sí, seguro. Ha estado escuchando y escuchando y escuchando y le gustó y le escuchó. Y vete a convencerlo ahora que eso no es de Dios. Sí, porque escucha 50, 70, 80 verdades y le meten una que lo tumba y ya, se acabó. Se acabó. Entonces, en Cristo, en Él, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre. ¿Qué significa tener fe en su sangre? ¿Se imaginan a una gente que esté con la sangre, o sea, como los romanos que están con la sangre y se la tragan? Fe en su sangre. ¿Yo qué me hago con un líquido rojo? Fe en esto. No, lo que la palabra está diciendo es creer que su obra, la propiciación, esa propiciación es una palabra hilasterión de hilasmos, que significa, es una ofrenda para apaciguar, es una ofrenda, un regalo que se da para apaciguar algo. Entonces, la sangre de Jesús, él es la propiciación y tenemos que poner fe en su sangre. ¿Qué significa eso? Significa qué es lo que produce la sangre del Dios manifestado en carne, porque él vino mediante agua y sangre. Ya José no tuvo nada que ver con su cromosoma Y, así que alguien que me va a convencer a mí, Jesucristo 100% hombre. O sea, es una necedad eso, pero vete, no, la Biblia dice Jesucristo hombre, que nació. Yo no tengo tiempo para los que no van y buscan a la fuente, no aquí para discutir, porque si tú buscas aquí para discutir hebreo, dame el griego, dame el diccionario y el alfabeto, te pierdes peor. Porque ¿quién le va a ganar a los escribas y fariseos, a Saulo de Tarso? Nadie. Anás y Caifás se conocían el hebreo perfecto, la raíz hebrea, los significados, todo. O sea, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que si tú vas a venir, yo voy a estudiar para debatir, para hacerle que está mal, te quedas más ciego todavía, más ciego, peor todavía, peor. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la palabra de Dios, Dios la revela a todo aquel que está dispuesto a hacer su voluntad. Dios puso al Señor. Él es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos limpia, nos deja limpio como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el punto diferente a la ley de Moisés. Esa es la gran diferencia. Por eso se hacían sacrificios, como dice la Biblia, año tras año y otra vez. Traigan su ofrenda, traigan su ofrenda, traigan su ofrenda. Porque no podía quitar, no podía limpiar la conciencia. ¿Por qué? Porque la embarraste y te acuerdas lo que hiciste y otra vez te sientes mal y otra vez me siento y otra vez y otra vez y otra vez.
Pero aparte de ese tipo de ley y ese tipo de condenación y ese tipo de justificación, aparte de eso, se apareció un cordero sin mancha, no cualquier cordero, no cualquier sangre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la justicia de él, lo que él hizo, lo que su sangre hace, porque la sangre del Señor sigue intercediendo, sigue hablando. Él murió, resucitó, se sentó en su gloria, pero sigue intercediendo. ¿Por qué tendría que seguir intercediendo si ya murió? Ya salvo, siempre salvo. ¿Por qué su sangre tiene que seguir limpiando? Porque hay que perseverar hasta el fin. Por eso. Entonces, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Ahí está el secreto. Pasó por alto. ¿Qué cosa? En su paciencia pasó por alto que los pecados pasados. ¿Por qué? Porque la ley, la obra de la ley, no podía pasar por alto los pecados pasados. No se podía. Siempre estaban allí. No se limpiaba la conciencia. Siempre tenían que hacer algo para sentirse perdonados y sentirse en paz con Dios. No había verdaderamente una remoción absoluta y una libertad de conciencia total, porque la sangre de los animales no podían quitar y expiar el pecado de la manera que el Señor lo hizo con su sangre. Entonces, por eso dice, para manifestar su justicia. Oh, entonces, ¿qué significa esto? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 21. Versículo 25. Fe en su sangre, o sea, fe que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad como su sangre, dice, entonces por medio de su sangre para manifestar su justicia. O sea que aparte de la ley, se ha manifestado el perdón de pecados y la justicia de Él cuando pasa por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo presente. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Con la mira de manifestar en este tiempo presente su justicia. O sea que a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, ¿qué es lo que hay? El evangelio de Dios, como lo apunté aquí, el evangelio de Dios es que Él nos perdona y nos limpia todos nuestros pecados y nos deja, como está escrito, santos y sin mancha e irreprensibles. Una vez para siempre nos limpió así con su sangre, un solo sacrificio, una vez para siempre hizo perfectos a los santificados. O sea que esa sangre derramada, ese sacrificio, esa justicia de Dios, en Él alcanzamos una total redención, total justificación, total perdón, total olvido de nuestros pecados. Ese es el evangelio, para que en el tiempo presente, dice, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en el tiempo presente, su justicia. O sea que, no sé si lo vieron, pero la sangre de Jesús a su debido momento fue derramada para justificarnos por la fe en ese momento y limpiarnos. Pero en este tiempo presente, dice, con la mira, o sea que si Él cuando derrama esa obra nos limpia de todo pecado, ¿de qué pecados? De los pecados pasados. O sea, cuando llegas a conocer el evangelio, la verdad, y escuchas por primera vez la verdad y te conviertes y te arrepientes, pues esa obra, esa sangre te justifica y te limpia de todos tus pecados y nunca más. Y esa es la gloria bendita de Dios. Esa es la gracia bendita de que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando recibes esa gracia
de que tus pecados han sido totalmente perdonados, no termina allí, sino que ahora dice con la mira, o sea, con el objetivo, ya que tus pecados fueron perdonados por esa obra del Señor, ahora que ya entendiste y ahora que lo recibiste cuando conociste el evangelio de verdad, entonces ahora eso con la mira de manifestar en este tiempo presente su justicia. O sea, manifiesta su justicia. Y apunté aquí, la gracia y el don de Dios no es nada más ni nada menos que el perdón y el olvido de todos los pecados pasados y el regalo del poder de su espíritu para vivir libertado del poder del pecado, como está escrito en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Entonces, aquí hemos cubierto solo la mitad, la gracia y el don de Dios. Hemos hablado de la gracia. Entonces, vamos a hablar que la gracia y el don vienen juntos para manifestar con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquí están las dos cosas. Cuando Dios te perdona por el sacrificio que hizo, tus pecados pasados al conocer el evangelio de verdad, pero la segunda parte, y esa obra que él hizo en la cruz, pues a fin de que él sea el justo, o sea, él fue el que cumplió toda la ley y se merece toda la justicia. O sea, ya pagó el precio, ya se sacrificó una vez. Entonces, a fin de que él sea el justo para poder justificar, porque él es el que murió, pero también dice, y la segunda parte es, y él es el que también justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es que hay que mantener esa obra. Hay que mantener y perseverar en el evangelio, en la verdad y en la gracia. O sea que en otras palabras, Él es el justo y Él también el que justifica al que es de la fe. A ver. Que por la fe en su sangre nos limpia todo, pero por la fe en su sangre también nos sigue limpiando. Eso es más o menos lo que dice, porque eso es lo que la escritura enseña. Si alguno hubiera pecado, y está hablando a los hijos de Dios, está hablando a la iglesia, Juan, está hablando a los hijos. Entonces, pero si alguno, una excepción, alguno hubiera pecado, abogado tenemos paracleto. Si confesamos la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia. Por eso digo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Y dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Estamos hablando del versículo 27. Versículo 27, Romanos capítulo 3, dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Y por qué razón? Por no haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe independientemente del cumplimiento de la ley. Entonces la gente cuando lee esto, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podíamos cumplir la ley porque éramos débiles, dice la palabra de Dios. Porque no podíamos, simplemente no tenemos la capacidad. Entonces la gente cree que porque la Biblia también dice eso, dice, ya ves, no tenemos la capacidad. Entonces hacen un club de todos los que no tienen capacidad. Hermano, no te preocupes, siempre vas a ser pecador. No te masturbes, me masturbé otra vez. Hermano, tranquilo, eso siempre pasa hasta el final. Sí, cuando estés en el hecho de tu muerte, también ahí no vas a ser santo. Entonces, el Bill Graham tiene esa doctrina que está arrastrando un montón de pobre gente, ¿no? No, si te suicidas, ya Dios te perdonó y te vas al cielo.
¿no? John MacArthur dice eso, el Steve Lawson también, ¿cómo se llama? El Núñez también. O sea, digo, ¿qué clase de hombre? Y la palabra que Dios dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La palabra de Dios dice que nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que alguno destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. O sea, Dios mío, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pues si el otro no tuvo fe, no tuvo convicción, no perseveró, se quitó la vida, se hartó, no aguantó. Entonces, que alguien venga y diga, no, ya Dios le perdonó, porque justamente dice, no hay ni uno bueno, todos pecaron, nadie puede justificarse. O sea, tuerce la escritura y no entienden cuando dice, es Dios solamente Dios de los judíos. Perdón, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. ¿Pero qué significa por la ley de la fe? La gente cree que la ley de la fe es una clase de que creo. No, hermano. O sea, la fe sin acción está muerta, lo dice la Biblia. Entonces, quiere decir que es algo más que creer. Es un actuar, más bien. Pero nosotros en sí mismos, y eso sí es verdad, en sí mismos no podemos. En eso tienen razón. Tú, hermano, no puedes. No se puede. Entonces yo los veo, los escucho y Dios mío, están arrastrando un montón de gente, Señor. Porque dicen una verdad torcida y la dicen mal. Es verdad que no tenemos... Sí, pero te voy a explicar entonces por qué aparte de la ley se manifestó una para que verdaderamente el pecado no tenga dominio sobre nosotros, porque eso es lo que dice la palabra. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces nos libró del pecado. Sí, entonces ¿para qué pecas otra vez? No, es que siempre una confusión, o sea, como esos, ¿cómo se dice eso? Esos roedores, un hámster que está dando vuelta en su ruedita, y él cree que está avanzando y no avanza nada. Ay, Dios mío. Señor, me permite terminar este capítulo 3, Padre amado. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la gente entiende. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces ellos, cuando leen esto, ¿qué les importa todo lo que dijo todo el capítulo primero, segundo y tercero? Y todo lo que dice después, todos los restos de capítulos hasta el capítulo 16. ¿Qué les importa? No. Aquí dice que no hay ni uno bueno. No, que todos tenemos pecado y que nadie se puede justificar por la ley. Y entonces acá también dice que concluimos, o sea, la conclusión pues es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya ves, y ahí cierra la Biblia, se acabó. Yo creo en el Señor y ya. Entonces no entienden que estamos hablando aquí de todo el contexto que dice que el hombre, de sus pecados pasados, ese hombre ha sido justificado por haber creído justamente en esa justicia de Dios que fue testificada por los profetas. Y ahora vamos a ir, porque sin eso no voy a terminar. Con eso les prometo que no puedo terminar. Después de decirles todo esto, será para que estén peor, porque se van a sentir peor. Yo tengo que terminar esta enseñanza diciéndoles, pues, la manera que Dios intentó que se interpretara este versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa eso? No es que la fe sin obras está bien. No, la fe sin obras es muerta. La Biblia dice que Abraham fue justificado por las obras. Ay, la gente siempre pregunta, ¿dónde está eso? En Santiago capítulo 2, verso 24. A ver. Santiago capítulo 2, verso 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 21. ¿No fue justificado acaso por las obras Abraham nuestro padre?
Verso 21, verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, ahí está. No se puede torcer la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte. Entonces, cuando la Biblia dice concluimos, el resultado, la conclusión es que el hombre es justificado por la fe sin las obras. O sea, no se necesita obras. No es para que lo interpretes mal, es para que lo interpretes bien. Y la forma correcta de interpretarla es que la ley, las obras de la ley, o sea, el tratar de cumplir todos los mandamientos y ser obediente a través del antiguo pacto, de la ley de Moisés y de los mandamientos y los estatutos que se vivían en el tiempo de los profetas, pues nadie podía justificarse de esa manera. ¿Por qué? Porque no había la capacidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron, porque no había ni un justo y porque todos le embarraban y que los justos, o sea, sí, nunca habían justos antes, sí habían, pero como dice el Salmo 14, cuando volviere la cautividad de Sión, cuando mi pueblo le quite su cautividad, entonces se regocijarán. ¿De qué estaba hablando? Entonces el pueblo, los justos de antes, Abraham, sí eran justos, sí, pero como dice el Salmo 14, lo hemos leído en el contexto de Romanos capítulo 3, lo hemos leído, voy a repetirlo. El Salmo 14, y como ese salmo hay muchos, dice, oh, que de Sión saliera la salvación. Sí, salió la salvación de Israel. La salvación viene de los judíos. Ah, ya ves, Netanyahu y el Estado de Israel, nada que ver, esos no son judíos. No está hablando de esos judíos. La salvación viene del pueblo de Dios, que sí se escogió un hombre, le dio su palabra, todo, pero dice la salvación salió de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿De qué está hablando? Porque ese versículo lo cita Pablo en Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay uno ni a uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. O sea, ¿dónde está eso? En Salmo 4. Lo repite en el Salmo 53, del 1 al 3, lo mismo. Entonces, estamos hablando de los profetas que hablaron de este tema. Entonces vamos a explicar ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, no es Dios también de los gentiles, por supuesto, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Dios es uno. Entonces, ¿dónde dice eso? Dios es uno. Isaías capítulo 44, versos 6 y 8, por si acaso hay una gente que todavía no sabe. Isaías 44, verso 6 y 8. Dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Verso 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, si alguien quiere leer más en Deuteronomio capítulo 22, verso 39, también lo dice, porque Dios es uno. Entonces, no hay en ninguna parte en las escrituras, salvo en la coma joánica, que desgraciadamente van a tener que darle cuenta a Dios, esta gente que lo añadió. En 1 Juan 5, 7 fue añadido. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese versículo fue añadido. O sea que eso no es parte de las escrituras. Si le quitas eso, no existe en ninguna parte una insinuación de que Dios sean 3 personas. Entonces, el versículo 30, porque Dios es uno y Él, o sea, el único, no los, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Se dan cuenta? O sea que, ¿qué significa esto? Que cuando los judíos reciben la verdadera predicación, el verdadero evangelio, como dice la escritura, la verdad del evangelio, y los
a los gentiles como Cornelio, toda su gente, toda su familia, recibió la verdad del evangelio, creyeron también, entonces fueron justificados, tanto judíos como griegos. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, pues léanlo, en ninguna manera. O sea, ¿de qué más enfático puede ser el apóstol en su terminología como habla? Más enfático no puede ser. O sea, por la ley invalidamos la ley en ninguna manera, al contrario, la confirmamos. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que quedó pendiente. ¿En qué consiste aquella justicia de Dios aparte de la ley que fue testificada a los profetas? Ahora lo leemos. ¿En qué consiste la palabra de Dios que dice no es judío el que lo es exteriormente y la circuncisión no la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior? En lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿en dónde está eso? Vamos a buscarlo de frente. ¿Cuál es el tema que hablaban los profetas acerca de aquella justicia de Dios que se iba a manifestar? Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, verso 33. Muy conocido, pero mal entendido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, subraye, mi ley. Dice, en su corazón. Acuérdense lo que leímos ahora mismo en Romanos, hablando de la circuncisión, es la del corazón, no en letra. Entonces aquí dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos enseñando en Romanos? Tiene que ver absolutamente todo. Porque esto es lo que los profetas estaban profetizando, que se iba a manifestar la justicia de Dios para perdonarnos todos y darnos la capacidad para que podamos dominar y ser, ¿cómo se dice? Y dominar al pecado, porque la Biblia dice que si alguno se deja dominar por algunos, se convierte en esclavo de aquel que lo domina, pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué está hablando? De esto, la justicia de Dios testificada por los profetas. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. O sea, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Wow, ¿cómo es eso? Nadie va a necesitar enseñarle. Bueno, dice acá que no. ¿En qué sentido? En el sentido de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios desea. Y pues todo el mundo sabe, hasta los aztecas y los incas sabían lo que era bueno. Amayuya, Amaqueya y Amazúa. No seas mentiroso, no seas ladrón y no seas perezoso. En la conciencia de los incas sabía eso, que eso estaba mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Señor iba a hacer algo adentro, iba a circuncidar el corazón adentro, de tal manera que el hombre, la mujer de Dios, iba a saber la voluntad de Dios para hacerla, lo que es bueno, lo que es correcto, la voluntad de Dios, la ley de Dios. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Mira, conoce, esto es lo que Dios quiere, esto es lo de Dios, esto sí, esto no, esto es Dios, esto no. O sea, nadie dirá eso, porque todos me conocerán.
Desde el más pequeño, todos me conocerán. Ahí está la salvación. Todos se van al cielo. No, no está hablando de eso. Está hablando todos aquellos que van a recibir este pacto y que Dios lo va a manifestar. Dice, todos aquellos, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice el Señor, ¿quiénes son todos los que van a conocer? ¿Quiénes son todos aquellos a quien Dios va a escribir su ley en su mente y en su corazón? ¿Quiénes son todos? Dice, son todos aquellos. ¿Y quiénes van a ser ellos? Dice, porque porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea que cuando habla de un pueblo, de un Israel al que Dios va a hacer una nueva entrega, un nuevo pacto aparte de la ley, está hablando de que todos, y está hablando de la casa de Israel, la casa de Israel. Está hablando de las 12 tribus del pueblo completo de Dios. ¿Cómo van a estar en este nuevo pacto, en esta nueva condición con Dios? Todos, porque sus pecados van a ser perdonados y nunca más se acordaría Dios por esa simple razón. Y entonces, ¿qué significa esto? Si vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 6. Hebreos capítulo 10, verso 6. Dice, cuando está hablando de los sacrificios que se ofrecen cada año y que se hace memoria de los pecados, voy a leer Hebreos capítulo 10, verso, voy a leerlo desde el 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, estamos hablando de la ley, esta que dice Romanos, lo que acabamos de leer aquí, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Está hablando de esa ley, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, no la realidad, nunca puede, repito, nunca puede, esto es lo que dice la escritura, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Por eso es que dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque por la ley, esa de los que estaba en el tiempo de los profetas, teniendo la sombra, una figura, no lo real, la misma imagen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que, ok, o sea que nadie podía ser perfecto. Pues aparentemente no. Por eso dice, por las obras ninguno puede ser justificado. Entonces, ahora, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Por eso se hacían siempre. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se dan cuenta? Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que, ¿qué es lo que hacía estos sacrificios que se ofrecían continuamente en la ley de Moisés? Pues que no hacían perfectos a los santificados. No los hacían perfectos. ¿Por qué? Porque siempre estaban con la conciencia de pecado. Siempre estaban con que se sentían culpables, acusados, algo está mal, porque sí, o sea, todos la embarramos, todos pecamos, claro que sí, pero ¿cuál es la diferencia del evangelio de verdad? Esto dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, he aquí vengo. El Dios bendito manifestado en carne es el Cordero inmolado. Él mismo vino. Oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, ¿no es cierto? Entonces dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y Cristo como sacerdote, ahora una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Miren el contexto en donde está todo esto. El Señor se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, murió, resucitó, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué enemigos? Todos sus enemigos. Hay espíritus de temor, espíritus de muerte, espíritus de demonios que causan muchas cosas. Hay espíritus de lascivia, espíritus de inmundicia. Pues, y si no creen que hay demonios de lascivia, demonios de sodomía, pregunten a toda la gente que ha sido libertada de eso. O sea que ahí está la palabra de Dios. Dice, está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, en este contexto dice lo que estamos hablando. Nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que estamos en el contexto correcto. Estamos interpretando la Biblia con la Biblia. Romanos capítulo 3 y 4, 2 y 3, estamos interpretándolo con la Escritura. Que la justicia de Dios testificada por los profetas es esto. Hebreos lo habla y dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, 2 puntos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, la sangre del Señor sigue limpiando, porque él murió, resucitó en un nuevo pacto. Tenemos un sumo sacerdote que nos dice con respecto a nosotros, acerquémonos con corazón sincero. O sea, si le embarraste, pues sé honesto. Si no puedes controlar tus manos, pues necesitas probablemente liberación. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Probablemente necesitas liberación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está, ¿no? La fe. Salvos por fe. Sí, aquí está la aplicación. En plena certidumbre de fe, purificados tu corazón de mala conciencia. Oh, ¿cómo purificas tu corazón al acercarte humildemente, con sinceridad delante de Dios? Porque pues tu conciencia te acusa, la embarraste y tienes que presentarte pues al trono, al lugar santísimo. Hay que presentarse, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, en otras palabras, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? La sangre del pacto. Eso es lo que estamos enseñando en Romanos capítulo 3. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál justicia de Dios nueva? La que dice Hebreos capítulo 10, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Cuál? El que está en Jeremías, lo que acabamos de leer. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! ¡Qué lindo pacto! Que Dios nos perdona, sí, sí. Lo que no has entendido es la segunda parte. ¿Cuánto más piensas que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto? La única sangre bendita que puede hacer que su espíritu, el mismo Dios esté en tu mente, en tu corazón, y el mismo poder del Espíritu Santo esté adentro de ti, la circuncisión adentro, de tal manera que tengas el poder de Dios dentro para poder vencer y tú enseñorearte del pecado, y no que el pecado se enseñoree de ti. Entonces, y tuviere por inmunda, dice, la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién? A los impíos. No. A los incrédulos, no. A su pueblo, al que creyó. Al que el Señor le dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí. En 7 versículos, 10 veces le dijo, permaneced, 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 permaneced. 10 veces en 7 versículos. No lo dijo Pablo, Pedro, permaneced. ¿Por qué? Porque todo pámpano, toda rama que no permanece es quitado y echado en el fuego. Por eso. Nada me podrá separar de ninguna cosa creada, sí, pero el creador sí te puede separar. Así que esta es la verdad. El Señor juzgará a su pueblo, no a los impíos ni a los incrédulos, a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados. Por eso enseñamos lo que enseñamos. Habiendo pasado en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, no en el futuro. No que te perdonó pasado, presente y futuro. No. Te perdona lo pasado. De ahí para adelante necesitas el nuevo pacto para mantenerte allí. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, traer a la memoria, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, ¿no es cierto? Y ahí en ese contexto de Hebreos 10, en ese contexto dice, aún un poquito y el que ha de venir, versículo 37, versículo 38, más el justo vivirá por la fe. Pues ahí dice lo mismo que dice ahí, ¿no? El justo vivirá por la fe. Qué lindo, dice Romanos 1. El evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pues está lindo y más lindo cuando dice que, bueno, ningún ser humano se puede justificar por la fe, así, por la sola ley, así que no importa, yo creo en el Señor. Qué lindo. No, en el contexto correcto de, aparte de la ley, se ha manifestado otra ley, otro pacto. En ese contexto también dice, el justo por la fe vivirá, pero también dice, y si retrocediere, ¿quién va a retroceder? Está hablando del justo, no del pecador. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, dice Pablo, ¿a quiénes son nosotros? Está hablando, bueno, yo creo que Pablo, Hebreos, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que estamos en este
pacto nuevo testificado por los profetas que estamos leyendo aquí en este capítulo 10 de Hebreos y que lo cita también Romanos de una manera, y vamos a leerlo aquí. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, o sea que los que retroceden se pierden. Pues eso es lo que interpreto, eso es lo que un niño puede interpretar, sino de los que tienen fe. Oh, yo tengo fe. Sí, pero no has entendido qué significa tener fe. Los que tienen fe para preservación, para conservar, para perseverar, para mantener, para la preservación del alma. O sea, en otras palabras, esta palabra preservación se usa mucho modernamente para, vamos a decir, si compras carne, compras huevos, tú lo pones en la refrigeradora porque quieres preservar los alimentos. O sea, cuando algo tiene vida, tú quieres preservarlos. O sea, tú pones una verdura, tiene vida, la pones ahí en la refrigeradora para que dure, para que se preserve, porque tiene vida. Pues si es un plástico, un pedazo de plástico, pues no hay problema, pero algo que tiene vida hay que preservarlo. Por eso dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ok, entonces vamos a terminar concluyendo así. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál? Pues esta. Ejemplos de esta manifestación. Hechos, capítulo 2. Aquí está. Aparte, la ley se ha manifestado. ¿Dónde se ha manifestado? Vamos a dar unos ejemplos bien rápido. Bien rápido. Y ustedes saben lo que pasó en el capítulo 2. Ahí la gente escuchó el mensaje. Pedro predicando. Y dice versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Lo mismo que dijo Jeremías. Haré un pacto con la casa de Israel. Que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, que lo primero que tenía que saber Israel y todos los judíos, hey, de frente se lo digo, Jesús es Dios. Él es el Dios manifestado en carne. Él es el dueño de todo. Lo primero que le dijo de frente, al oír esto, se compungieron de corazón, sí, porque lo habían matado hace poco. Crucifícale, entréganos a Barrabás. Me imagino cómo estaban. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos, estamos fritos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hasta ahí es la primera parte donde todos los doctores de la ley, los calvinistas y los hermanitos que tienen mucho más amor que yo, oh, sí, tienen muchísimo más amor que yo, porque pues yo predico a los fornicarios y las prostitutas y no, pues Felipe no tiene amor, no tiene amor. Ellos tienen mucho más amor que yo, seguro, bastante más amor que yo, porque pues yo no entiendo cómo es posible. ¿Cuándo has visto al Señor Jesús condenando a los pobres borrachos? Él comía con los borrachos, seguro. ¿Cuándo has visto que condenaba a las prostitutas? Sí, seguro. Estos ignoran voluntariamente, ignoran la palabra de Dios y el poder de Dios, que a la pobre prostituta pues se puso a llorar, se dio cuenta el Señor de todo su arrepentimiento, la levantó, hija, ahí te condena, yo tampoco, vete y no peques más. Entendí tu humillación, todo está perdonado, todo está olvidado. Pero ¿sabes qué? De ahora para aquí para adelante, nunca más ya no serás conocida como la prostituta, sino como aquella que le sirve y le sigue al Señor con todo por donde quiera que vaya. La gente interpreta mal. No, la pobre prostituta, el Señor no la condenó. No, no la condenó. No la condenó. Nunca le dijo borracho, 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 así es el infierno. Tampoco. Nosotros tampoco hacemos eso. Pero decimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que dijo Pablo, Pedro y sus apóstoles, en este caso Pedro, la primera predicación, arrepiéntete y bautízate
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y yo estaba diciendo, esta es la primera parte, porque pues ahí cualquiera. La segunda parte del pacto que habló los profetas, como dice, esto lo dicho por el profeta Joel, ahí mismo en Hechos capítulo 2, derramaré de mi espíritu, para no leer, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, ahí, este es el pacto. La segunda parte es, recibirás el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, ustedes los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que alguien escuche el evangelio verdadero, Dios está llamándolo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, Dios llama a muchos. De tal manera amó Dios a todo el mundo, pero no todos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que reciben el don de la justicia, dice, para perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, así que los que recibieron, bueno, voy a terminar de leer para que no saltearme, quiero leer todo. Dice, para ustedes, sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, interesante, ¿qué les decía con otras palabras? Sed salvos de esta perversa generación. O sea que, en otras palabras, Pedro les estaba diciendo el evangelio, les estaba hablando del perdón de pecados y del don del Espíritu Santo y les decía, sálvense de esta perversa generación. O sea, quiere decir que el mensaje del evangelio es que después que recibes el perdón, que Dios se olvida, Dios hace una obra en ti, te da el Espíritu Santo para que no vivas perversamente, o sea, en otras palabras, que no seas más un pecador. Eso es lo que significa. Y entonces, ahí mismo, siguiendo otro ejemplo, en Hechos, bueno, ya hablé de la casa el caso de Cornelio, antes de empezar la enseñanza. Hablé de Cornelio, donde Dios mandó a Pedro, y Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Y empezó a hablar el mensaje, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, nuevamente lo mismo. Pedro diciendo a los gentiles, este es Señor de todos. Punto. Luego habla del evangelio, hablando del Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Luego sigue hablando y luego dice, de este dan testimonio, o sea, el Señor Jesús, Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, cuando Dios manda a Pedro a predicar en el día de Pentecostés, ya saben lo que dijo. Cuando Dios lo manda a Pedro a los gentiles, dice casi lo mismo. Él es Señor de todos, de judíos y de gentiles. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Ahí está la primera parte de lo que venimos hablando de Romanos. Pues yo creo. Pues esa es la primera parte. Aparte, la ley se ha manifestado la justicia por la fe en la sangre de Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Testimonio de los profetas, de lo que hablaron ellos, que todos los que en él creyeren, ¿qué iba a pasar? Recibir perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué pasó? Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Discúlpeme si hablo rápido, a veces se me
Se me traban las palabras, pero es que quiero correr y hablar y entregar lo más rápido posible esto porque es mucho. El tiempo pasa y no todos pueden aguantar tanto rato. Así que me perdonan que quiero avanzar bien rápido, pero voy a tratar de calmarme. Ayúdame, Señor. O sea, mientras Pedro estaba dando testimonio a los gentiles, a Cornelio y a su casa, empezó diciendo, Él es el Señor de todo, Él es el dueño, por si acaso Él es Dios, Él es el juez de vivos y muertos. Y todos los que crean en Él van a recibir perdón de pecados, gloria a Dios. Pero mientras estaba hablando eso, el Espíritu Santo cayó, se asombraron los que vinieron con Pedro. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo, ¿por qué? Se asombraron de que los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio de verdad. Sin el derramamiento del don del Espíritu Santo no vas a poder enseñorearte el pecado absolutamente. Entonces ahora entiendes por qué esta gente, como estos doctores de la ley, son doctores y tienen Biblia y sí, pero nunca en su vida han experimentado esto. Y les duele. Por ejemplo, hay un hándicap, otro en el mundo inglés, hay uno que se llama Justin Peters. Tú lo escucharás, Justin Peters, es un hombre de la misma de corriente doctrinal de toda esta gente que cito. Salvo siempre salvo. La gracia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios por la fe, y todo eso está lindo, pero no la tienen completa. Perdónenme que se los diga. Oren por ellos, ya no es para burlarnos ni para sentirnos mejores y superiores de ninguna manera. Yo estoy enseñando esto porque quiero que sepan que debemos orar por ellos para que conozcan la verdad completa, que el nuevo pacto, que la justificación, aparte de la ley, se iba a manifestar la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre Jesucristo, esa que testificaron los profetas. ¿Y cuál? Y cuando la vemos, habla del Espíritu Santo. Cuando la vemos, habla de una circuncisión adentro. ¿Qué significa eso? Esto es lo que significa lo que está escrito allí, los que recibieron los judíos en Hechos 2 y los gentiles en Hechos 10. Se derramó el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? O sea que, no sé si me están entendiendo, Justin Peters es un tipazo, un intelecto, una labia, una fluidez. El hombre es cripple, o sea, es paralítico de los pies y de la mano un poco, pero vieras cómo habla, ¿no? O sea, da pena, tú te enamoras de él porque el tipo habla lindo, está todo inválido y habla y critica a muchos falsos apóstoles y profetas, como Benny Hinn, le da duro a Kenneth Copeland, a toda esa gente, y yo digo, sí, está bien todo lo que hace. También critica a todos los que tiemblan y hablan en lenguas, y los apóstoles, ya no hay apóstoles, y habla y enseña un montón de cosas. Yo lo quedo mirando a Justin Peters y a todos sus hijos y a todos que están igual. Dios mío, pues este tipo, en el día del juicio, Señor, pobrecito de él, porque no sé cómo va a salir, porque lo que está hablando no es completo. Esto es una media verdad. Una media verdad es una mentira. Entonces, esta es la verdad. El nuevo pacto es la justicia de Dios por la fe, solo fe en Jesucristo, sí, pero la que testificaron los profetas, que él iba a perdonar, no se iba a acordar más, iba a poner su ley en el corazón. ¿Qué significa todo eso? Esto, recibir el Espíritu Santo. Cornelio era temeroso de Dios, tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dios mío, o sea, un tipazo, diría yo. A ver, ¿dónde dice?
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Wow. Hacía muchas limosnas. Oraba a Dios siempre. Dios mío, Dios quería salvarlo a este hombre. Totalmente. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es? La que estamos leyendo en Hechos 2, en Hechos 10, testificada por la ley y los profetas. ¿En qué consiste? En que Dios te perdona todo y vas a recibir el Espíritu Santo. De eso se trata. Y si no me crees, vamos a ir a una más. Capítulo 17 de Hechos, versos 30 y 31. Capítulo 17 de Hechos, 30 y 31. A ver. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. O sea, ¿qué más claro que eso? O sea, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre. ¿En qué consiste? Lo que testificaron los profetas, no lo que yo pienso, no lo que piensa John MacArthur, no lo que piensa Justin Peters, no, lo que testificaron. ¿Acerca de qué? De que Dios te va a lavar, te va a limpiar, Él va a estar dentro de ti, en tu mente, en tu corazón. ¿Qué significa eso? Si no lo entiendes, es lo que experimentaron en Hechos 2, en Hechos 10, los judíos, los gentiles, y acá en Hechos 17 vuelve a decir, habiendo pasado Dios por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, judíos y gentiles, en todo lugar que se arrepientan. Entonces la gente no le gusta esa palabra. O sea, como leía el comentario de alguien, yo no veo a un Jesús que juzgaba y rechazaba a las prostitutas. Yo veo a un Jesús que las levantaba, aceptaba y las amaba y perdonaba. Yo no veo a un Jesús que le echaba en cara a un borracho que era borracho. Yo veo a un Jesús que se sentaba con los borrachos. Yo no veo en las Escrituras a un Jesús que reprochaba y condenaba al adúltero y fornicario. Yo veo a un Jesús que aún con los publicanos y los impíos se sentaba. Qué lindo. ¿No? Se nos ha olvidado lo más importante de todo, dice uno de estos tipos que tiene la doctrina esta. Y dice, y es que el verdadero arrepentimiento no es dejar de pecar. El verdadero arrepentimiento es renunciar a toda esperanza de salvación. O sea, el verdadero arrepentimiento es renunciar a toda esperanza de salvación que no sea la gracia y la misericordia de Jesús en esa cruz. Eso es tener humildad. Eso es tener un corazón arrepentido. Eso es dejar la carnalidad y la religiosidad y entregarse y rendirse de lleno a la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Qué lindo. Wow. O sea que el verdadero arrepentimiento es renunciar a toda esperanza de salvación que no sea la gracia y la misericordia de Dios. Pues lindo. ¿Quién puede ir contra eso? Uf. El problema es que de acuerdo a la escritura dice, no erréis, no erréis, no te equivoques, los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Ay, Padre Santo, no erréis. Nada inmundo entra. No erréis. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas. No erréis. No erréis. Persevera hasta el fin. ¿Quién ha vencido? Pues por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra de ellos. Sí, pero porque no estimaron su sangre hasta la muerte, porque tuvieron que morir por no deshonrar a Dios. O sea, que te va a costar todo. Entonces la gente, para que sean bendecidos, les dejo esto. Capítulo 17. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Oh sí.
Dios va a juzgar con toda justicia. Pero lo va a hacer por aquel varón a quien designó, dándole a todos fe con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban. Pero algunos que creyeron, juntándose con el apóstol, entre los cuales estaba Dionisio de la Areopagita, una mujer llamada Dámenes, y otros con ellos. O sea, no de todos, no todos. Así que hasta allí, en la parte 3 de la carta a los romanos, concluyendo, la gracia y el don de Dios es nada más el perdón y el olvido de todos nuestros pecados pasados y el regalo y el don de Dios que Él entrega, que es el poder de su espíritu para vivir libertados del poder del pecado, para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 14. O sea que la gracia y el don de Dios van juntos y eso se recibe por la fe en el evangelio verdadero. Dios nos salva, sí. ¿Cómo? Por el sacrificio que hizo. ¿Cómo lo recibimos? Creyendo lo que hizo. Él nos perdona, se olvida de todos nuestros pecados y nos da su Espíritu Santo con la evidencia que bíblica para que tengan la seguridad y el poder. Dice, quédense aquí hasta que seáis investidos de poder para que recibas poder y entonces me seréis testigos. Porque Dios quería asegurarse de que Pedro, Pablito, Juancito, pues no van a estar predicando el evangelio, el amor del amor de Dios que te perdona. Sí, después embarrándola. ¿Ustedes se imaginan a Pablo, a Pedro embarrándola? ¿Ustedes se imaginan a Pablo cuando él mismo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, si no prosigo a la meta, golpeo mi cuerpo, no vaya que ser que habiendo sido heraldo yo mismo sea desechado? Si yo, un ángel del cielo, les habla otro evangelio del que os hemos anunciado, de aquel que me salvó, que entendí, que me abrió el entendimiento, que me llenó con su Espíritu Santo y tengo el poder. O sea, si hablo otra cosa diferente es porque ya me fui, dijo Pablo. Sea anatema. Entonces, la gente no ha entendido el evangelio de verdad. Y con eso los dejo. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima. Romanos